Bueno, me confirman porfa si están viendo la pantalla. Ahí se ve, profe. Listo. Bueno, entonces como les decía, vamos a retomar a partir de la clase número 22. Básicamente es la continuación del tema de flexión, del cual habíamos visto pues lo que era o recordado para trazar diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Una primera clase, luego vimos el tema de flexión como tal, ¿cierto? La fórmula de la flexión. Y vamos hoy a ver este tema de flexión compuesta, que es la sección 6.6. Bueno, entonces cuando hablamos de flexión compuesta, entonces uno se puede encontrar en construcciones, en piezas de máquinas o elementos de máquinas, se puede encontrar elementos hechos de varios materiales, ¿cierto? Y se sueldan o se unen por algún método y estos se utilizan pues para soportar cargas de flexión. Entonces, cuando tenemos los materiales que se componen de varios materiales, valga la redundancia, entonces toca hacer un análisis de una viga compuesta. Entonces, estamos hablando cuando se someten a esfuerzos de flexión. ¿Cuál es como el procedimiento general? El procedimiento general es como suponer que la sección transversal es de un solo material, entonces toca hacer una transformación equivalente de un solo material. Entonces, si tenemos una viga hecha de varios materiales, lo que vamos a hacer es transformarla en un solo material. Pero esa transformación es algo imaginario, ¿cierto? Porque en la realidad pues es hecha de dos o más materiales. Entonces la transformación imaginaria nos va a dar los resultados de los esfuerzos que soporta cada material. Entonces, supongamos que tenemos, acá pues en la figura superior izquierda, tenemos una sección transversal como la que se observa. Hay un material gris, un material 1, y un material azul, que es un material 2. Entonces, cada uno de esos dos materiales tiene un módulo de elasticidad, ¿cierto? Módulo de elasticidad E1 y un módulo de elasticidad E2, pues para el material 2. Entonces, si uno tiene módulos de elasticidad diferentes, los esfuerzos sobre cada material van a ser diferentes. Entonces, si vamos a la figura de abajo, donde tenemos pues los dos materiales y vamos a trazar la distribución de esfuerzos, que sería la tercera gráfica, esta de acá que estoy señalando. Esta es la de los esfuerzos. Entonces uno tiene distribución de esfuerzos diferentes. Miren que hay la distribución de los esfuerzos, son diferentes. La distribución es diferente. ¿Qué se debe conservar igual? Lo que sí debe ser igual es la deformación, que es esta segunda gráfica. La deformación sí debe ser igual. O debe ser igual, no, tiene una variación pues lineal, ¿cierto? Una línea recta con pendiente constante, mientras que el esfuerzo, miren acá que varía dependiente. Entonces, ¿por qué varía el esfuerzo en cada material? Porque cada material tiene un módulo de elasticidad diferente. Entonces, si yo tengo módulos de elasticidad diferentes, tengo esfuerzos diferentes. Mientras que la deformación no depende del módulo de elasticidad. Entonces así permanece como una línea recta con pendiente constante. Entonces a partir de eso vamos a considerar la deformación en los materiales. Entonces sabemos que la deformación sí es constante. O sea, tiene una línea recta con pendiente constante. Entonces la deformación varía linealmente. Entonces la deformación varía como menos y sobre rho. Estos son pues unos términos que se utilizan en la flexión para indicar la altura y rho es un radio de curvatura.
Esto pues no nos interesa mucho, nos interesa es ahorita ver cómo se hace la transformación. Entonces, por la ley de Hooke, nosotros damos que el esfuerzo es igual a E por E. Pues, si yo tengo la deformación, la reemplazo pues por esa ecuación, pues tendría el esfuerzo 1 sería menos E1 por Y sobre ρ, y el esfuerzo 2 sería menos el módulo de elasticidad 2 por Y sobre ρ. Acá hay que hacer una claridad. Recuerden que nosotros en lo que veníamos trabajando teníamos que calcular un centroide de la sección transversal. Pues que yo les dije que era importante que repasaran el tema de centroides y momentos de inercia. Entonces, para la sección transversal calculábamos un centroide. Por ese centroide eh, pasaba un eje que llamábamos el eje neutro en flexión, ¿cierto? Llamábamos el eje neutro. ¿Qué pasa cuando uno tiene una viga compuesta? Que el eje neutro no pasa por el centroide de la sección compuesta. El eje neutro no necesariamente pasa por el centroide de la sección compuesta. ¿Cierto? Miren que acá en la figura de la izquierda, como se observa, el eje neutro no está por donde están los elementos de unión, se ubica en un punto cualquiera. Entonces eso también lo tenemos que determinar, buscar dónde se encuentra ese centroide. Es otra de las tareas pues, que uno debe hacer acá. Bueno, entonces retomando las ecuaciones, estas dos ecuacioncitas del esfuerzo 1 y el esfuerzo en el material 2, miren que solo estamos ahí aplicando la ley de Hooke, E por E. Pero nosotros tenemos que el esfuerzo por el diferencial del área, eso nos da un diferencial de fuerza, ¿cierto? El esfuerzo es fuerza sobre área, y simplemente llevando eso a diferenciales, tendríamos que el diferencial de fuerza 1 sería el esfuerzo 1 por el diferencial del área. Reemplazamos el esfuerzo por la ecuación anterior, pues nos queda esta expresión, y lo mismo hacemos esta ecuación para la fuerza 2 en el material 2. Nos quedaría esta expresión. Y acá entonces lo que queremos hacer es expresar todo un material en o sea, dejar un material base. Usted selecciona cuál quiere hacer en cuál, ¿cierto? Acá no hay ninguna restricción. ¿Cómo así? O sea, si usted tiene esta viga que se compone por el material 1, por el material 2, acá en la figura de abajo, usted puede reemplazar el material 2 por todo 1, ¿cierto? Por todo el material 1, que le quede la viga de un mismo material. O lo puede hacer al revés, puede convertir el material 1 en el 2. Entonces ahí, eso no tiene ninguna restricción como tal, ya usted verá con cuál trabaja. Bueno, entonces acá, si despejamos en función de la fuerza 2, o sea, vamos a reemplazar el material 2. Entonces, para reemplazar el material 2, tengo que hacer una relación de los módulos de elasticidad. Esa relación de los módulos de elasticidad la voy a llamar N. ¿Qué es esa relación? Eso es como comparar la resistencia de los dos materiales, ¿cierto? Entonces, siempre que yo coloque un módulo de elasticidad en el numerador, o sea, el de arriba es el material que voy a cambiar. Miren que acá, ¿cuál material van a cambiar? Van a cambiar el 2 por el 1. Entonces, el que voy a cambiar va arriba. Y ya ahora así, como el material base va acá en el denominador. Entonces, yo quiero cambiar todo el material 2 por el 1. Por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿cuál de los dos materiales sería más resistente, el 1 o el 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los dos materiales es más resistente?
¿El 1 o el 2? Profe, yo diría que el 2. El 2 es más resistente. Mira acá con la figura, ¿por qué se da uno cuenta? Porque mire que yo necesito más material gris para reemplazar el azulito, ¿cierto? Mire que necesito una longitud más grande. Entonces el 2 es más resistente que el 1, ¿cierto? Porque necesito más equivalente en el gris para hacer el trabajo que hace el 2. Entonces en este caso el 2 es más resistente que el 1. Entonces vamos a encontrar esa relación que les digo que es comparando los módulos de elasticidad entre el 2 y el 1. Pues en este caso, pues como lo están haciendo para esta demostración, pues van a reemplazar el material 2 por el 1. Entonces acá en la fórmula del diferencial de la fuerza 2, lo que hago es reemplazar el módulo de elasticidad 2, veanlo acá, el módulo de elasticidad 2, lo despejo de la relación, ¿cierto? Despejando pues de 2 queda n por E1. Y esto, entonces, distribuyendo los términos, simplemente va a quedar lo mismo, va a quedar menos E1 por Y sobre ρ, que es lo mismo del diferencial de fuerza 1, solo que acá está multiplicado por un término n veces el diferencial del área. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Entonces, uno simplemente, toda esta demostración es para indicar que uno va a agrandar la sección transversal n veces, donde n es esa relación. Mire que acá cuánto se aumenta el ancho del material 2. Si el ancho inicialmente era b, el nuevo ancho va a ser n veces b. Entonces, todo eso es simplemente para indicar eso, que uno va a calcular un nuevo ancho, para que le quede todo del mismo material. Y como ahora sí lo tengo de un mismo material, si yo trazo la distribución del esfuerzo, ahí sí me queda una línea con pendiente constante. Como ya lo tengo, porque ya lo tengo en un solo material. Y para esta sección transformada, ¿cierto? Llamemos esto la sección transformada, ahí sí calculo el centroide para determinar por dónde pasa el eje neutro. Entonces acá con este factor n se pueden tener varias conclusiones. Si n es mayor que 1, si n es mayor que 1, entonces yo necesito agrandar el material. Si n es menor que 1, yo necesito estrecharlo. Se puede como concluir ahí. Y si yo quiero calcular entonces el esfuerzo del material 1, yo lo calculo en y sobre i. Cuando quiero calcular el del 2, que fue el que transformé, perdón acá. Entonces el del 1 lo calculamos como lo veníamos trabajando, ¿cierto? En y sobre i. El 2, que fue el material que transformé, lo tengo que multiplicar por n. Entonces, siempre que uno transforme un material, el que transformó lo debe multiplicar por n para calcular el esfuerzo. Esto pues ya nos queda ahorita más claro con un ejemplo que hagamos. Entonces, se transforma la sección transversal a partir de la relación de los módulos de elasticidad n. Para esta sección transformada se calcula el centroide y por ese centroide pasa el eje neutro. Y también para esta sección, así como está, se calcula el momento de inercia. Entonces acá pues, por ejemplo, lo que les decía ahorita, usted puede transformar cualquiera de los dos materiales en el otro. Acá, ¿qué hacen? Acá lo hacen para los dos casos. Por ejemplo, el caso de arriba están transformando, digamos que el de abajo el café sea madera y el de arriba acero. Pues van a reemplazar la madera por acero. Mire que se estrecha acá el ancho. Es evidente, yo necesito menos acero para hacer el trabajo equivalente que haría la madera. O al contrario, en la parte inferior, si yo quiero transformar el material azul en ese café, y si el de arriba pues es más resistente, pues yo necesito mucha más madera para hacer el trabajo equivalente, entonces se ancha el material. Entonces siempre va a ser eso. Usted puede reemplazar cualquiera por cualquiera, pero en uno va a
ensanchar y en otro va a estrechar. Y para los dos casos, ya como es un mismo material, ya la distribución del esfuerzo debe quedar homogéneo, como se observan las figuras de la derecha. Sería como el procedimiento para hacer esas vigas transformadas. Listo, eso hay muchas aplicaciones, ¿cierto? Uno ve vigas compuestas, por ejemplo, usted puede tener una viga de concreto con acero reforzado. Eso sería un ejemplo de una viga compuesta. O uno ve también vigas de madera con recubrimientos de alguna lámina de acero pues más pequeña, ¿cierto? Para no hacerlas pues como tal en acero, ¿cierto? Que sería mucho más costoso. Entonces digamos que son, por eso vemos este tema pues bastante aplicado. Bueno, entonces no se preocupen si de pronto no les quedó pues del todo claro esa teoría. Ya acá pues trataremos de resolverla con este ejemplo. Entonces nos dicen que tenemos una viga compuesta hecha de acero, que es el material A, y está soldada o pues pegada, es como pegada así, pues ya no sabemos por qué método, pero por algún método las pegaron al latón. Sí, yo creo que es latón, sí, latón. Pegado al latón, que es el material B. Entonces, y tiene la sección transversal, pues que se muestra acá en la figura. Nos dicen, si esto se somete a un momento de 6.5 kN/m, determine el máximo esfuerzo de flexión en el latón y en el acero. Y también dice que cuál es el esfuerzo en cada material, el esfuerzo en cada material donde los materiales se pegan juntos. O sea, va a haber dos esfuerzos. Va a haber un esfuerzo para cada material que es máximo, ¿cierto? Va a haber un esfuerzo máximo para el acero y va a haber un esfuerzo máximo para el latón. Pero también en el punto de unión, ¿cierto? Donde están los dos materiales, hay un esfuerzo. ¿Qué pasa? Como uno cambia de material, entonces hay dos esfuerzos diferentes. Mira que eso era lo que les mostraba acá. Para uno hacer la solución general, uno transforma a un solo material, pero en sí la viga sigue siendo de dos materiales. Entonces, justo donde está acá el punto de unión, mire que acá está el punto de unión. El esfuerzo tiene dos valores. Tiene un valor pequeñito para el material de arriba y acá tiene otro valor para el material de abajo. Entonces, en el punto de unión de los dos materiales, siempre vamos a tener un cambio en el esfuerzo debido al cambio de material. Bueno, ahí nos dan también los módulos de elasticidad tanto para el latón como para el acero. Bueno, entonces, ¿cuál material quieren transformar en cuál? Como les digo, acá es indiferente. Podemos transformar el de abajo, que es el latón, en el de arriba, que es acero, o el acero en latón. Ya eso es indiferente, tiene que dar lo mismo. Ahí no hay problema con eso. Eso tiene que dar lo mismo, indiferente del material que usted transforme en el otro. A ver, tenemos el módulo de elasticidad del latón 100 gigapascales y el módulo de elasticidad del acero 200. Entonces, ¿cuál vamos a transformar en cuál?
Profe, el latón en el acero. Transformamos latón en acero, listo. Vamos a transformar latón en acero. Recuerde la relación M. Entonces, ¿cuál voy a poner arriba? El que voy a transformar. Entonces, si voy a transformar el latón, desde arriba debo colocar el módulo de elasticidad del latón sobre el material que va a quedar base. Entonces, este de acá arriba es el material que quiero transformar. Material que voy a cambiar. Y este de acá va a ser el material base. Entonces, en este caso vamos a transformar latón en acero, o sea que nos va a quedar como algo equivalente en que todo fuera de acero. Entonces hacemos esta relación, entonces esto nos va a dar que N va a ser el módulo de elasticidad del latón, que es 100 gigapascales, dividido 200 gigapascales, que es el del acero. Esto nos da 0.5. Entonces, como lo vimos allá en la teoría, entonces tenemos que calcular un nuevo ancho para el latón, que es el material que estoy cambiando. ¿Cuál es ese nuevo ancho? Entonces el nuevo ancho, no sé, llamémoslo B', va a ser n veces el ancho original. Mire, ¿qué es lógico? Si yo voy a reemplazar latón por acero, ¿qué sería lógico? ¿Que necesite más o menos material de acero? ¿Qué dirían ustedes? Que necesite menos material. Menos. Menos material, ¿cierto? Si yo quiero transformar el latón por el acero que es más resistente, que es el material A, pues necesitaría menos acero. Entonces, mire que eso se ve acá. ¿Cuál sería el nuevo ancho? Entonces sería n veces, que es 0.5, por el ancho que tenía originalmente, que era 175. Entonces esto va a dar, Profe, una pregunta. sí, ¿Dónde sale ese 175? es el ancho original Sí, el ancho de, de... Ah, sí, sí, ya lo vi. el ancho original del latón. Que en este caso es 175. Ahorita les explico por qué cambia uno el ancho. Pues el ancho, mejor dicho, el que uno cambie depende de cómo esté ubicado el momento. Ahorita les explico por qué. Entonces ya tenemos el nuevo ancho del latón, o sea que nuestra sección transformada va a quedar de la siguiente forma. Entonces esto nos va a quedar como una T, ¿cierto? Porque acá tengo el acero originalmente que mide, esto sería el acero que mide 175. Este lo estoy dejando quieto. Y lo que era latón, entonces lo convertí en acero, pero quedó en menor ancho. Quedó de 87.5. Y las alturas siguen iguales. Profe, es otra dimensión en profundidad que eso no importa. No, la profundidad no importa porque mire que el momento flector se está dando sobre esta cara. El esfuerzo flexionante solo se generaría en esta cara. Entonces la longitud no me interesaría en este caso, sí. Bueno, entonces esto mide 200 y esta otra altura 50. Ya tenemos la sección transformada. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Entonces, para esta sección transformada, ahí sí tenemos que calcular el centroide y pues para determinar por dónde pasa el eje neutro. Entonces, recuerden que para calcular el centroide necesito definir un sistema de coordenadas. Yo voy a colocar el mío acá abajo. Desde donde vamos a referenciar los centroides de las figuras para encontrar este y barra total. Recuerden también que lo que hacemos es, para encontrar ese y barra total, hacemos la sumatoria de cada y barra de cada figura, divido la sumatoria del área. ¿Cuántas figuras hay acá? Pues acá de una se da uno cuenta que hay dos. Esto dividimos en este rectángulo y dividimos en este otro. Entonces son dos rectangulitos. Cada uno tiene un centroide, ¿cierto? Pues no sé, el centroide de la 1 puede estar por acá y el centroide de la 2 por acá. Y por acá, donde está el centroide total, pasa el eje neutro. Entonces centrémonos en el centroide y barra. Que sería el y barra de la figura 1. ¿A cuánto está el y barra de la figura 1? Recuerden. ¿Cuánto, perdón? Serían 100 ahí. 100, sí. Recuerden que por eso definí un sistema de coordenados. Todos los tengo que dar a partir de ese cero de ese sistema coordenado. Ese centroide 1 está a la mitad de la altura, 100. Por su área, que sería 87.5, por la altura, que es 200 más. ¿A cuánto está el y barra de la figura 2? ¿A cuánto estaría? 225. 225. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Ese 100 de dónde salió? Ese 100 es el y barra de este centroide de esta figura 1. Ujú. Este rectángulo. Si la altura es 200, ¿a cuánto está el centroide? Medido desde acá desde el origen a 100 a la mitad. Ah, ya, ya. Bueno, y el de la 2 entonces está a 200. Y si esta altura vale 50, pues la mitad es 25. Desde abajo entonces está a 225. Por el área, que sería 175 por 50. Divido la sumatoria de las áreas sería 87.5 por 200 más 175 por 50. M de Y barra 141.667 milímetros. O en metros 0.100, aproximando 42 metros. Bueno, recordemos también la fórmula de la flexión, el esfuerzo de flexión que como la palabra lo dice, se genera por momentos flexionantes, ¿cierto? Se genera por momentos flexionantes. Entonces se calcula como mc sobre I, donde m es el momento flector, c es la distancia más lejana desde el eje neutro, e I es el momento de inercia. Entonces acá necesitamos el momento de inercia respecto al eje neutro. En este caso, para calcular ese momento de inercia, ¿necesitaríamos Steiner o no?
¿Qué se acuerdan cuando necesitamos Steiner? Bueno, es cuando no pasa por ninguno de los puntos por ninguno de los puntos de las dos figuras. Steiner cuando no pasa por él. A ver, voy a repetir. Por el centroide que habíamos seleccionado. Entonces, miren que C1 y C2 no pasan por este eje neutro. ¿Cierto? C1 y C2 no pasan por este eje neutro, que lo ubicamos con Y barra. Entonces, como están a una distancia, ¿cierto? Este C1 está a una distancia de acá y este C2 está a una distancia de acá, necesitamos Steiner. Necesitamos Steiner para las dos figuras. Entonces vamos a empezar con la figura 1. Entonces recordemos un 12avo de la base. La base es 87.5 por la altura, que es 200 al cubo. Base por altura al cubo. Un 12avo de la base por la altura al cubo más el Steiner. Entonces recordemos que el Steiner es el área, ¿cierto? Base por altura por la distancia que hay del centroide 1 al eje neutro. Antes de todo esto, recuerden que yo les había dado una clavecita. ¿Cuál era? Estamos en la figura 1, entonces el centroide de la figura 1 es este, 100. 100. Y le va a restar el Y barra que le dio. Bueno, como estamos en milímetro, entonces sería este 141.667. Y esto lo eleva al cuadrado. Usted lo hace así, no tiene pierde, ¿cierto? No tiene que ponerse a calcular acá cuánto es esta distancia hasta acá, sino que simplemente coja el centroide de esa figura y le resta el centroide total, eleva al cuadrado. Acá no hay problema cuál coloque primero porque esto va al cuadrado, entonces si le da menos, pues no tiene ningún lío. Sería el 1 más un 12avo. Vamos para la figura 2, la base es 175, la altura es 50 al cubo. Un 12avo la base por la altura del cubo más el área, 175 por 50. Entonces nuevamente, ¿qué va a hacer? Coja el centroide de esa figura 2, que en este caso es este. 225 menos 141.667 al cuadrado. Y esto nos va a dar el momento de inercia. Entonces, si alguien lo puede verificar también, porfa. A ver, yo lo voy haciendo.
Bueno, ahí me da esto 151.302.083.3. Acá está en milímetros, entonces este es milímetros a la 4. De una vez lo voy a llevar a metros. Pero recuerden, multiplico por un metro, que son 1000 milímetros, y elevo todo a la 4. Entonces da 1.513 por 10 a la menos 4 metros a la 4. ¿Alguien le dio lo mismo? Probablemente diferente. Estoy revisando a ver si de pronto tengo algún error ahí digitando el depósito. No, yo creo que yo me equivoqué. ¿Cuánto le da usted? Ahí van 477.638.425.8. La diferencia sí es mucho. A ver, yo lo vuelvo a hacer. Sí, yo creo que yo me equivoqué. Vuelvo a verificar. Ah, no me da eso mismo. Entonces está bien. Sí, me dio eso. Bueno. Bueno, entonces ya teniendo eso, vamos a calcular los esfuerzos máximos. Entonces, ¿por cuál empieza uno? Empieza por el material base. ¿Cuál fue el material base? El acero. Entonces vamos a calcular el esfuerzo del acero. Entonces esto va a ser M por C del acero dividido I. Recuerden, a ver, lo hago acá. Cuando uno tiene una viga de un solo material, entonces cuando teníamos una viga de un solo material y este era nuestro eje neutro, pues el esfuerzo era MC sobre I, donde esta C es la distancia más lejana desde el eje neutro. La distancia más lejana desde el eje neutro. En este caso, por ejemplo, como esto es rectangular, pues sería lo mismo medirse hacia arriba o hacia abajo. O sea, pues si uno tiene un mismo material, pero digamos que es así en T, donde el eje neutro está por acá. Entonces, ojo que este sí es un solo material. Entonces el eje neutro está por acá, entonces acá sí hay una distancia más lejana. Es evidente que la distancia más lejana sería esta.
Eso tenemos que hacer igual para este caso de vigas compuestas, solo que acá, ¿qué pasa? Que va a haber una distancia más lejana para un material y va a haber una distancia más lejana para el otro, ¿cierto? No necesariamente coinciden. Entonces, en este caso, la distancia más lejana para el acero, ¿cuál sería la distancia más lejana para el acero? Recuerden, ya nos olvidamos que transformamos el material. La transformación era únicamente para esto, para encontrar el momento de inercia, era esa transformación. Entonces, ¿cuál es la distancia más lejana para el acero? Desde el eje neutro, pues el acero sería este elemento de acá. La distancia más lejana sería esta. Esta sería la distancia más lejana para el acero. Medida desde el eje neutro. Entonces el esfuerzo va a ser el momento flexionante. Entonces nos dijeron que el momento era 6.5 kN. Este estaba en el enunciado. Por la distancia más lejana para el acero, entonces es... Bueno, la tenemos que calcular. Miren que el acero, desde acá abajo hasta arriba, mide 250. Si yo le resto este y barra, que es 141, me da esa distancia más lejana. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a coger punto 25 menos 0.142 en metros. ¿Cierto? Mira, esta distancia de acá, CST, que es ST pues de steel, la distancia más lejana del acero sería, todo esto mide 250. Si yo le resto esto que es y barra, entonces me da esto. Entonces lo que hice acá, dividido el momento de inercia 1.513 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Esto nos debe dar unidades de esfuerzo. Acá está metro, con 2 de acá. Queda kilonewton sobre metro cuadrado, o sea que eso va a dar kilopascales. Es kilonewton sobre metro cuadrado va a dar kilopascales. Esto me da 4000, o sea, 4000 kilopascales. O sea que en mega me da 4.640 megapascales. Sería el esfuerzo máximo para el acero. 4.640. Bueno, vamos a calcular el esfuerzo máximo para el latón. Entonces, para el latón, entonces el esfuerzo en el latón, entonces ahora sí, como el latón fue el que cambié, lo tengo que multiplicar por ese factor n que encontramos. Y va a ser m por una distancia del latón, ¿cierto? Desde el eje neutro, el latón tiene una distancia más lejana sobre el momento de inercia. Entonces n.5 por 6.5 kN por la distancia más lejana para el latón desde el eje neutro. Entonces mire que acá es evidente, yo me paro en el eje neutro, ¿dónde está la distancia más lejana para el latón? Entonces mire que el latón tiene distancia hacia arriba, porque acá ya está ese pedacito, esto es latón, este pedacito. Por allá acá abajo todo eso también es latón, entonces la distancia más lejana para el latón va a ser esta. El latón tiene dos distancias, una para arriba, pero esta no es más grande, esta es más pequeña, y esta otra hacia abajo que sí es más grande. Y esa distancia corresponde exactamente al llevar. De 6.5 kN por el barra, que es 0.142 metros. Dividido
El momento de inercia 1.513 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Metros con metros, queda al cuadrado. Nos da el esfuerzo máximo de la toma. Entonces da kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascales, 3000 kilopascales, o sea, 3.050 megapascales. Ese sería el esfuerzo en el átomo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, el momento no influye si en un lado está en compresión y otro en tensión. Sí, sino que en este caso nos piden el valor máximo, pero en este caso sería, o sea, si uno quiere saber si está a tensión o compresión, este estaría como a compresión, ¿cierto? Porque está en la flecha hacia arriba, el acero estaría en compresión y acá el latón estaría en tensión. Ah, o sea que esos esfuerzos máximos no importan pues como el, el símbolo. El signo, Es sí absoluto. es. Sí, señor. Bueno, termina de copiar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, así como de recorderis. ¿El concreto trabaja mejor a compresión que a tensión? ¿En el acero cómo es? ¿Es lo mismo, la misma unidad en compresión o a tensión o se maneja mejor en una línea que en otra? Mejora tensión. O sea, Mejora. también trabaja bien a compresión, pero tiene mayor resistencia a la tensión. Excelente. ¿Y la madera qué tal? La madera a compresión. Listo, profe, gracias. Bueno, El vidrio también trabaja muy bien a compresión, por ejemplo. sí, correcto, a compresión es impecable. Sí, señor. Esto sí. Bueno, me avisan cuando terminen, porfa, para cambiar la hojita.
Listo, puedo pasar. Sí, profe. Bueno, entonces calculemos los esfuerzos en el punto de unión. Como les digo, como en el punto de unión hay dos materiales, entonces hay dos esfuerzos. Entonces, ¿por cuál empezamos? Nuevamente, empezamos por el material base, que fue el que nosotros elegimos, pues, que fue dejar todo en acero. Entonces, empecemos por el acero. Entonces, el esfuerzo del acero en el punto de unión, no sé cómo lo llamamos, llamémoslo U, no copiemos la unión para que no se confunda con último. El esfuerzo en el punto de unión del acero, entonces va a ser el momento flexionante por C del acero en ese punto de unión dividido el momento de inercia. Entonces el momento es 6.5 kN por la C del acero en el punto de unión. Entonces, en este punto de unión, mire que acá en el punto de unión, en el que estoy trazando acá, está tanto el acero como el latón. Entonces, esta distancia, que sería la C del acero, sería esta altura que es 200. Si a 200 le resto y barra, me da esa distancia. Entonces sería 0.2 menos 142, que es el llevar. Esto en metros dividido el momento de inercia. Entonces esto nos da 2.492 megapascales. Entonces, ¿qué pasa con el latón? Mire, cuando está en el punto de unión es muy fácil. ¿Por qué? Mire que entonces uno tendría el esfuerzo del latón en el punto de unión. Entonces sería n veces m por c del latón dividido i. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto es el c del latón en el punto de unión? Es el mismo del acero, ¿cierto? Están en el mismo punto. Mejor dicho, este c del latón es igual a c del acero en el punto de unión. Estamos hablando en el punto de unión. Entonces mira que este término, ¿cierto? Si esta c es igual, entonces esto sería lo mismo. Esto uno podría decir que en el punto de unión, ojo, en el punto de unión siempre se cumple esto. El del latón sería n veces el esfuerzo del acero en ese mismo punto de unión. ¿Cierto? Mira que este término m por c sobre i sería este, porque la c es la misma. Lo único que cambia es en esa, que sería 0.5 por 2.492 megapascales. Profe, 1.246. 1.246 megapascales. Sería el esfuerzo de unión en el punto de unión para el latón.
Si quisiéramos dibujar la distribución del esfuerzo, pues por acá está como el eje neutro, ¿cierto? Se estoy viendo acá pues por la lateral, entonces acá esta parte de abajo, como dijimos ahorita, esto está tensión. Y este valor de acá abajo es el esfuerzo máximo para el material que está ahí abajo, que es el latón, que es 3.050. Entonces empieza en 3.050 megapascales. En el eje neutro, recuerden que eso pasa por 0. Esta tensión. Luego viene una parte a compresión. En el latón. Viene la parte de compresión del latón. ¿Cuánto es este esfuerzo para el latón? Fue el valor que acabamos de encontrar en el punto de unión. Este vector vale 1.46 megapascales para el latón, pero mire que ahí mismo está el acero, entonces el acero en ese punto de unión tiene un valor de 2.492, o sea que tiene por acá un vector más grande. El acero ahí en ese punto de unión tiene este vector de 2.492. Sigue aumentando la compresión y se va hasta el valor máximo del acero, que es este de acá, que vale 4.640. Entonces en el punto de unión siempre pasa ese salto, ¿cierto? En el mismo punto. En el mismo punto tenemos dos valores de esfuerzos diferentes. Bueno, antes de que me olvide, por ahí ha estado como lloviendo mucho, ¿cierto? En cualquier momento de pronto alguno de ustedes o yo me puedo quedar sin internet, entonces para que lo Profe, tengamos en cuenta. ¿me podría explicar por favor dónde sacaste el C del acero? ¿Cómo fue que lo sacaste? El C del acero. Sí. Estamos calculando en el punto de unión, o sea, acá en esta línea. Entonces yo necesito esta distancia. Desde el eje neutro hasta esa línea del punto de unión. ¿Cuánto es? Entonces 200, que es esta altura. Si a 200 le resto este y barra, me da este pedacito que es el que necesito. Ah, ya entiendo. Mira que ahí es, pues, acá ya lo tengo en metros, ¿cierto? 200, pues, 0.2 metros menos el y barra, que es 0.142 en metros. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Usted sacó el tema de la tensión y la compresión, pero porque en la gráfica le está mostrando ese momento, ¿o cómo lo sacó? Pues que ahora decía que no, los signos ya no nos dicen tensión y compresión. Ah, sí, cuando nos piden los máximos, pues no hay necesidad de especificar si es tensión o compresión, pero sí, todo depende del signo del momento. Mire que si yo, pues miro por acá, el momento iría como así. Entonces, donde está la cola, recuerde que dijimos que era la tensión, y acá donde está la cabeza del vector es la compresión. Entonces, por eso las flechas, pues las dibujé así, sí. Por el sentido del momento. Profe, qué pena la insistencia, pero es porque se lo mostraron a usted en la gráfica, ¿cierto? O sea, si a mí me lo muestran en la gráfica, yo puedo determinar eso, porque no sé, me perdí ahí. Así es porque acá en el dibujo, en la diapositiva, está en ese sentido. Ah, ok, profe. Ahí sí queda Sí, claro. esto sí se lo deben mostrar a uno, pues de alguna forma.
¿Alguna otra duda? Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. So, profe. Bueno, entonces les voy a explicar acá por qué uno cambia los anchos, ¿cierto? Por qué cambia uno el ancho y no el alto de la pieza. Miren que acá el esfuerzo, ¿cierto? Se calcula como MC sobre I. ¿Qué pasa? Si yo cambio, si yo aumento esta C, te estoy afectando directamente el esfuerzo. O sea, si yo cambio la altura directamente me cambia esta C. Yo afecto directamente el esfuerzo. ¿Qué pasa cuando yo hago la transformación? Cuando yo hago la transformación quedaría MC sobre el momento de inercia, que sería un doceavo de la base. La nueva base será m veces b por la altura al cubo. Entonces miren que si yo cambio la altura, estoy cambiando el esfuerzo directamente, entonces eso no lo puedo hacer. ¿Qué pasa cuando aumento el ancho? Si yo aumento el ancho, este número disminuye, o sea que el esfuerzo aumenta, entonces voy a trabajar con la condición más crítica. Recuerde, si uno diseña siempre para la condición más crítica, pues ya cumple las otras. Entonces por eso no se recomienda, perdonen, si yo aumento acá, disminuyo el esfuerzo. Entonces un solo material trabajaría con un esfuerzo, ¿cierto? Con un esfuerzo, si fuese un solo material, digamos que trabaja con un esfuerzo más alto que cuando lo cambio, como estoy aumentando este término, el esfuerzo va a disminuir. Entonces si el material, cuando era un solo material ya soportaba el esfuerzo, pues si lo trabajo con dos materiales, pues va a seguir soportando de buena manera. Entonces por eso se cambia el ancho, no se cambia la altura, ¿cierto? Si yo cambio la altura, como les digo, afecto directamente esta distancia C. La afecto directamente. Entonces siempre se cambian los anchos. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Vamos a hacer el 625.
Entonces nos dicen que tenemos una viga de madera, una sección de una viga de madera reforzada con dos placas de acero, ¿cierto? Acá reforzada con estas dos placas, pues como se muestra. Nos piden determinar el momento máximo M que puede soportar si el esfuerzo permisible para la madera y el acero son, para la madera 6 megapascales y el permisible para el acero 150. Nos dicen que tomen el módulo de elasticidad de la madera de 10 y el módulo de elasticidad del acero 200. Acá tenemos que calcular cuál es el momento que le podemos aplicar a esa viga compuesta. Entonces, a ver, el permisible para la madera, permisible para la madera 6 megapascales, el permisible para el acero 150 y nos dan los módulos de elasticidad de la madera 10. Ya voy a colocar la hojita bien y el del acero 200. Bueno, ya tenemos todos los datos ahí. Bueno, entonces acá, ¿cuál material vamos a transformar en cuál? Como les digo, eso es indiferente. Vamos a transformar cualquiera en cualquiera. ¿Cuál quieren transformar en cuál? Porque el acero es madera. El acero en madera. Vamos a transformar el acero en madera. Entonces recuerden que necesitamos N, donde en el numerador siempre va el material que voy a cambiar. Entonces en este caso vamos a cambiar el acero. Dividido el material base que va a ser la madera. Obviamente, si yo quiero cambiar el acero por madera, voy a necesitar mucha más madera, ¿cierto? Ya miren que esta relación me va a dar muy grande. Esta relación va a dar 200 dividido 10. Eso da 20. Entonces el nuevo ancho del acero llamémoslo B' va a ser igual entonces a n veces el ancho original. Entonces va a ser 20 veces por el ancho original del acero, ¿cierto? Acá en la figura está era 100. 100 milímetros, o sea que ¿esto da cuánto? 2000. 2000 milímetros. Entonces el nuevo ancho del acero queda 2000 milímetros. Mire que es algo coherente, ¿cierto? Si yo antes tenía un ancho de acero de 100, pero yo lo voy a reemplazar por algo equivalente en madera, necesito mucha más madera. Y voy a necesitar entonces 2000 milímetros de ancho. Entonces la sección equivalente va a quedar de la siguiente forma. Entonces este es el nuevo ancho, digamos que esto es 2000 milímetros.
Esto vale 15. Esto vale 15. Y este ancho es 100. Entonces, la madre del centro sigue igual. Ya el acero que vamos a reemplazar, como les digo, queda de 2000. Esto es 2000. El ancho de ese acero queda de 2000. Entonces, para esta sección, tenemos que calcular el Y barra y el momento de inercia. ¿Hay que calcular el Y barra directamente con una fórmula o no? ¿Qué dicen ustedes? Habría que utilizar la fórmula. Si hay alguien por ahí. ¿Cuál fue la Sí, pregunta? profe. Sí, profe, claro. La pregunta es, ¿cómo calculamos el Y barra? O sea, hay que utilizar la fórmula. Pues recuerden que el Y barra es... Un medio de la, un 12. No, el Y barra es la sumatoria de los Y barra de cada figura por el área dividido la sumatoria del área. ¿Hay que utilizar esa fórmula o no? Profe, como en dos figuras simples se pueden sacar individual. ¿Cómo así? Un doceavo de la base por la altura. No, Yo ese es creería el que en este momento, que en este caso no habría que, pues, es el mismo para para las tres figuras, ¿no? No. El Y barra es uno que es el de las tres figuras. Lo otro de un doceavo son los momentos de inercia, o sea, pero ¿cómo ubicamos el Y barra? Bueno, que ahorita el Y barra, Pero al ser la figura simétrica, por eso no se debería de usar. exactamente, eso era lo que estaba preguntando. Como la figura es simétrica, ¿dónde está el Y barra? Pues está en toda la mitad, ¿no? Está acá en la mitad. Este es el eje neutro. Pero esta figura es la misma hacia arriba que hacia abajo. ¿Para qué vamos a poner? Pues usted puede ponerse a hacer la fórmula, pero pues le va a dar que está ahí en la mitad. O sea, le va a dar que está acá a una distancia de 150 y 15, 75, 90. 90. Si usted lo hace acá por la fórmula, usted lo puede hacer para verificar le va a dar 90, pero pues ¿para qué no vamos a poner ahí a hacer eso si desde estática sabemos que en figuras simétricas el Y barra está en toda la mitad? Pues acá está en toda la mitad, ¿cierto? Hay 90 hacia arriba y 90 hacia abajo. Acá nos ahorramos el paso del Y barra. El momento de inercia. Entonces dividamos esto en la figura 1. Esta la 2. Y esta llamémosla también la 1 porque es la misma de abajo, ¿cierto? Está a la misma distancia. ¿Cuál de esas figuras o cuáles necesitan Steiner? ¿O cuál no necesita, por ejemplo? O sea, el centroide de la 1 está por acá. Esta necesita Steiner. Sí. Profe, pues sí. Está a una distancia de acá. ¿Dónde está el centroide de la 2? Ahí pasa por toda la mitad, por todo el eje neutro. Entonces no necesita Steiner, ¿cierto? La 2 no necesita. Entonces la 1 sí necesita y la 3 también necesita. Pero la 1 y la 3 es la misma, o sea que podemos hacer de una vez dos veces. O sea, este 2 es porque la 1 es igual a la 3.
Entonces de una vez pues ahí salimos de las dos. Entonces un doceavo de la base que es 2000 por la altura que es 15. Más el Steiner de esta, entonces esto va a ser 2000 por 15 por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de C1 a este eje neutro? Pero 97.5. No, Hasta milímetros. no, pero no es eso. Ah, pero no, hay que restarlo. Es 82.5, Exacto. 825. No, es 82.5 milímetros. 82.5, sí. 82.5 al cuadrado. Entonces esta distancia de acá hasta acá. Eso es 82.5. 90 menos la mitad de 15 que es 7.5 da 82.5. Más el Steiner de la figura 2, que ese simplemente será, no, perdón, más el momento de inercia de la figura 2, que ese no necesita Steiner. La 2 no necesita. Es un doceavo de la base que es 100 por la altura que es 150. Esto nos va a dar entonces bueno, da todo esto 437 millones. Esto ya lo va a llevar a metros, entonces por un metro, 1000 milímetros a la 4. Elevo todo a la 4. Metro, 1000 milímetros y elevo todo a la 4. Sería el momento de inercia. Bueno, ya teniendo eso, ahora sí podemos trabajar con los esfuerzos. Entonces, ¿por cuál vamos a empezar? También acá una cosa, acá nos están dando dos esfuerzos permisibles, un permisible para la madera, un permisible para el acero. Tenemos que verificar un momento que cumpla ambas condiciones, o sea que nos van a dar dos respuestas, uno verificando acá madera y uno verificando acá el acero. ¿Cuál empezamos verificando? Empezamos verificando el material base, que fue la madera. Entonces el esfuerzo permisible para la madera va a ser el momento flector, coloquémoslo el de la madera MW, que nos va a dar por la madera, por C de la madera, dividido el momento de inercia. Entonces esto nos va a dar que el momento flector de la madera, despejando acá, esto va a ser el permisible por I sobre C de la madera. El esfuerzo permisible de la madera, 6 megapascales. Lo voy a escribir escribámoslo en kilopascales. Entonces, por 10 a la 3 kilopascales. ¿Pero qué es kilopascales? Kilonewton sobre metro cuadrado. Por 6 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado. Ahí están los 6 megapascales. Por los 6 megapascales son 6 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado por I.
4.376 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Dividido el C de la madera. Entonces ya después de la transformación, ya, o sea, después de haber calculado el momento de inercia, ya se nos olvida la transformación. Ya sigue siendo la figura original. ¿Cuál es la distancia más lejana que hay desde el eje neutro hacia un extremo de la madera? ¿Cuál será la distancia más lejana? 375. 75, ¿cierto? Que es desde acá, desde este eje neutro hasta este punto. Son los puntos más lejanos de la madera, que corresponden a 75. Entonces acá en metros, 0.075 metros. Entonces las unidades, esto nos da 2 metros de acá con 2 de acá, nos quedan 2, y 1 de acá con 1 de acá, nos queda 1 kilonewton por metro, unidad de momento. Entonces este momento acá nos va a dar 6 por 10 a la 3 por 4.376 por 10 a la menos 4 dividido 0.075. Me da 35.008 kilonewton metro. Este es el momento de la madera. Esta es una respuesta, pero todavía no podemos decir que es esa, porque tenemos que verificar el acero. Entonces tenemos el esfuerzo permisible para el acero. Entonces en secciones transformadas, nunca se les vaya a olvidar, el material que cambiamos va multiplicado por n, por ese factor. Entonces va a ser n veces el momento que nos va a dar para el acero, por la distancia del acero, dividido el momento de inercia. Entonces despejando el momento del acero, esto está dividiendo, entonces queda el permisible. Por el momento de inercia esta n está multiplicando, pasa a dividir, y c está multiplicando, pasa a dividir. Entonces el permisible es 150, acá está arriba 150 megapascales. Vamos a escribir también en kilonewton, o sea 150 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado por 4.376 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Dividido n nos dio 20. Y el C del acero. ¿Cuál es el C del acero? ¿Cuál es la distancia más lejana desde el eje neutro para el acero? Profe, 105. No, desde el eje neutro. Hasta el centroide. 22.5. No. O sea, No, párese acá en el eje neutro. ¿Cuál es la distancia más lejana donde encuentra cero? 95. 90, perdón. 90. no. O sea, hacia acá, pues acá en la distancia más lejana encuentra 0, 90. Pues acá como es simétrica, es lo mismo hacia arriba que hacia abajo, también va a ser 90. Pues la distancia más lejana donde encuentro a 0 es 90, 0.09 metros. Esto da un momento para el acero de
36.467 kilonewton metro. Entonces, ¿cuál de los dos valores escogemos? El más pequeño, ¿no? Tenemos que escoger este, el de la madera, ¿cierto? El más pequeño en este caso. Si nosotros aplicamos 35 kilonewton metro, cumple la madera y cumple el acero, mientras que si acá aplicamos 36, pues cumpliría acá el acero, pero ya sobrepasaríamos el esfuerzo en la madera porque máximo puede soportar 35. Aplicamos 36, ya fallaría la madera por allá. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? Profe, y el momento está de forma horizontal. Pues en el eje, no en el 19, el X, el eje neutro también habría que cambiarlo. Sí, ya las distancias que cambiaría sí serían las verticales. Depende de cómo esté orientado el momento. O sea, si usted tiene un momento que esté sobre un eje así, pues ya el eje neutro va sobre ese mismo eje vertical. Y ahí las distancias que cambian si son estas, las verticales. Todo depende de cómo esté ubicado el momento, pero por lo general están así, ¿cierto? Ahora no enredas, por lo general están así, pero sí depende como tal de esta ubicación del momento. Ah, bueno, profe. Pues, ¿alguna duda? No, profe. Me avisan. Eso, profe.
Bueno, ustedes hacen el 626. Pues ya después de haber hecho este, pues el 626 es más fácil. Vamos a hacer este sí. Pues voy a colocar los valores lo había hecho en el otro grupo, coloco ahí los valores del momento de inercia y el centroide ya ustedes lo verifican. Entonces nos dicen que en la figura que se muestra, una viga de madera reforzada con una sección en canal de aluminio, como se ve pues. La viga tiene una sección transversal con dimensiones de 150 por 250. Esta es la viga de madera y se refuerza acá con este canal de aluminio. La viga 150 por 250 y el canal tiene un espesor uniforme de 6 milímetros. Este canal tiene 6 milímetros por constante, perdón, en todo el espesor, 6 milímetros. Nos piden si los esfuerzos permisibles en la madera y el aluminio son 8 y 38. Pues a ver, el permisible para la madera es 8 megapascales y el permisible para el aluminio 38. Nos piden determinar, bueno, y los módulos de elasticidad tienen una razón de 1 a 6. O sea, el del aluminio es 6 veces mayor al de la madera, ¿cierto? ¿Cuál es el momento flexionante máximo permisible que podemos aplicar en esa viga? Entonces acá, ¿cuál material vamos a cambiar? La madera en aluminio. La madera en aluminio puede ser una opción, pero acá se recomienda cambiar el aluminio en madera. ¿Por qué? Mire, si yo cambio la madera por aluminio, pues eso igual me va a dar lo mismo, pero digamos que es algo como estético. Si yo cambio la madera por aluminio, acá pues haciendo un dibujito pequeñito, me va a quedar el aluminio, el canal de aluminio, y la madera va a quedar por acá toda delgadita, ¿cierto? Entonces cambiando madera por aluminio, pero acá, por cuestión de estética, es mejor cambiar el aluminio por madera. Ya vamos a ver por qué. Pues de manera estética queda mejor. Entonces vamos a cambiar aluminio por madera. O sea que N va a ser el módulo de elasticidad del aluminio dividido el módulo de elasticidad de la madera. Nos dieron que era una relación 6 a 1, o sea que, o 1 a 6. El aluminio soporta 6 veces, o tiene un módulo de elasticidad 6 veces mayor al de la madera. Esto nos va a dar 6. Entonces el nuevo ancho del aluminio, de los anchos del aluminio, ¿cuántos anchos del aluminio tengo que cambiar? Pues en este caso, tengo que cambiar 2 anchos del aluminio, porque el aluminio tiene 2 anchos. Tiene este, pues en realidad tiene 3, sino que este es igual a este, pues. ¿Cierto? Estos dos son iguales. Entonces tengo que cambiar este ancho, pero también tengo que cambiar este ancho del aluminio acá. Entonces hay que cambiar esos 2 anchos. Entonces los nuevos anchos del aluminio van a ser los siguientes. Entonces estos de acá arriba, los pequeñitos, nos dieron que el espesor era 6, o sea que va a ser, digámoslo, B'1 va a ser n veces por B1. O sea, va a ser 6 por B1, que es el ancho original, 6. Y el ancho 2, llamémoslo B2', va a ser n veces B2. O sea, 6 por el ancho de abajo, que es 162.
6 por 162 va a 972 milímetros. Pues ahora sí, la sección transformada pues va a quedar de la siguiente forma. Entonces, ¿por qué les decía que es mejor cambiar el aluminio por madera? Porque queda acá como igualmente encapsulado pues acá en el perfil. Queda esto dentro del canal, queda acá dentro del canal, ¿cierto? No se ve así como tan raro de esta otra forma, pero igual, eso es pues algo ahí simplemente de estética. Por el otro lado, la respuesta nos debe dar exactamente lo mismo como tal. Esto mide 150. Esto mide 250 hasta acá. Entonces este ancho de acá ya quedó valiendo 36 milímetros, lo mismo que este de acá. Y acá abajo esto quedó valiendo 972 milímetros. Y este pedacito, esto acá en el dibujo dice que vale 40. Y esto vale 216. Bueno, acá entonces sí tocaría colocar un sistema coordenado por acá abajo. Y calcular por acá un centroide por donde pasa el eje neutro. Entonces esto les queda de tarea para que lo comprueben. Igual que el momento de inercia. Entonces ese Y barra, haciendo esa sección transversal, a mí me dio 108.92 milímetros. Y el momento de inercia, da 297.35 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Esto lo va a llevar a metros. Por un metro, que son 1000 milímetros. .9735 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Entonces vamos a verificar. Entonces empezamos con el base, que fue la madera. Entonces, a ver, el esfuerzo permisible de la madera va a ser igual. Entonces al momento que vamos a aplicar, verificando la madera por C de la madera sobre el momento de inercia. Acabo de reemplazar los valores del permisible de la madera, entonces nos dieron que era 8 megapascales. Va a ser 8 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado, va a ser igual al momento de la madera por... ¿Cuál es la distancia más lejana para la madera? De acuerdo a esto, a ver, este eje neutro está por acá a una distancia de 108. ¿Cuál será la distancia más lejana para la madera desde este eje neutro? Entonces, ¿será este pedacito o será hacia arriba? Pues el de arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Este sería el C de la madera. Entonces, ¿cuánto es? A ver, sería... Este ancho vale 6. O sea que sería 256 menos 108. 256 menos 108.92.
en metros 0.147 metros. Dividido el momento de inercia 2.9735 por 10 a la menos 4 metros a la 4. De acá voy a esperar el momento para la madera. $16.18. Esto queda acá. 2 metros de acá con 2 de acá y 1 de acá con 1 de acá. Queda 1 metro que pasa acá al otro lado, queda kilonewton por metro. Unidad de momento. Entonces ya verificamos el material base. Ahora verifiquemos el aluminio. Entonces para el aluminio tenemos que el esfuerzo permisible en el aluminio va a ser, recuerde, como fue el que cambié, este va por M, multiplicado por M. El que cambio siempre va por M. M del aluminio por C del aluminio sobre el momento de inercia. Entonces el permisible para el aluminio es 38 megapascales, ya 38 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado es igual a N, entonces N es 6 por M del aluminio por la distancia más lejana para el aluminio. ¿Cuál será? De acuerdo a esta gráfica. Serían esos 108.92. Exactamente, ¿cierto? El aluminio está en este perfil. ¿Cuál es la distancia más lejana acá desde el eje neutro? Este punto, que corresponde a 108. O sea que en metros sería 0.10892 metros. Dividido el momento de inercia 2.9735 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Entonces esto va a ser ok, 38 por 10 a la 3. Por este para multiplicar 2.9735 por 10 a la menos 4. Este 6 pasa a dividir. Y este punto es 98 también. 1089. $17.29 kilonewton metro. Entonces, ¿cuál de los dos podemos aplicar? Con seguridad. 16.18. 16.18, esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a llamar a la lista, aunque pues, no es obligatorio pues, en estos días asistir, pero igual acá como para tener el reporte. Betancourt Martínez, Buenas noches, presente. Bolívar Tobón. Recuerden, estas faltas no se pasan, es simplemente para llevar el reporte, ¿cierto? Para que después no digan que yo los estoy incumpliendo las garantías, no, es simplemente para saber quién vino. Cacante Giraldo. Cano Alzate. Caro Gallego. Cacante Giraldo le escribió al chat, profe. Ok, gracias. Caro Gallego.
Gaviria Zapata, Goenaga Córdoba, Gómez Muñoz, Gómez Muñoz presente. Gómez Vanegas, Profe, Gómez Vanegas presente. Granados García, Herrera Gómez, Lopera Bedoya, López Rodríguez, Herrera Gómez presente. Profe, profe. presente. Presente López, profe. López López Rodríguez, Rodríguez presente, también. profe. Sí, señor. Ok, Sí, Mariño señor. Cadavid, Moguea Pérez, Presente, profe. Molina Ballesteros, Profe, presente, Presente, Mariño. profe. oh, Presente Molina. ok, Moncada Londoño, Presente Moncada. Montoya Pérez, Presente Montoya Pérez. Osorio Hoyos, Profe, presente. Palacio Velázquez, Palacio, presente, profe. Pérez Pineda, Profe, presente. Ramírez Hernández, Sánchez Rivas, Serna Cardona, Profe, Presente. Suaza Arroyave, Presente, profe. Triviño Vázquez, Presente, profe. Vázquez Bedoya, presente, profe. Guillermo Zurrego. Presente, profe. Listo. Bueno, preguntas y demás, yo creo que las charlamos mañana porque ya me coge el día para la clase de ahorita. Listo. Profe, Mañana pero les... respecto